Los mediatizados. A ver, Rubén. Ven para aquí, que te voy a coger hoy de la oreja yo a ti. Garrobo, te estás gustando, ¿eh? Hombre, a ver, Rubén, es que he estado a punto de pedir tu destitución en el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Con eso te digo todo. Ya, pero no estoy allí, es lo que pasa. Pero da igual, pues creo que han despedido hasta la señora de la limpieza, según les ha ido dando. Se han venido arriba y han empezado a despedir a gente, Rubén. No, claro, pero es que la señora de la limpieza estaba bien en NetTV, pero en Radio Televisión Española no. Ya, pero bueno, no sé. Les ha dado un berenjena y nosotros que teníamos previsto pues un programita cortito y al pie, pues nos han vuelto locos, ¿no? Pero di la verdad, di por qué me estás tirando de la oreja y suéltame ya, leñe, que me la pones roja. Hombre, es que a ver, Rubén, ¿tú qué dijiste cuando acabamos de grabar el programa sobre lo que iba a pasar esta semana? Que íbamos a invitar a Samuel García a una entrevista porque no iba a haber noticias. Exactamente. Bueno, salió a HBO Max, dijimos, bueno, bien. ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí, mejor que lo cuente Rubén 2. ¿Sientes la brisa? Ya están aquí. Llega el Mediatizados Mix, con todos los bombazos que te refrescarán el verano. Y en un solo disco, con todos los grupos del momento. Audiencia Nacional. No sé qué coño es el Telegram. Sí, no sé qué coño es un Camel Pass. Radio Televisión Espantosa. Lo amo. Con cuchillos. Escaño sí que va a ser mío. Euroestrella reproductora. Es que Estrellas para dejar de pagar cuando se queden sin las Olimpiadas. Y muchos más, para que puedas sufrir acústico la Semana Santa. Mediatizados Mix. Resérvalo ya en tu cola del paro de confianza y en los40investigables.com. Perdona que te lo diga. Si te llamo cabrón es amistoso, pero cuando me lo pusiste la primera vez casi me ahogo de la risa. Sí, no, la verdad que casi te pilló como una puñalada. Yo digo, cuando abra el móvil, bueno, llevamos unos días así de cada vez que te levantas por las mañanas decíamos, hostia, cada vez que se levante yo creo que va a tener que necesitar 80 bolsas de manzanilla, pero en litines. No, las necesité cuando vi lo que hizo, creo que fue El Español, de juntar Radio Televisión Española y lo del puente de Baltimore. Sí, bueno, espectacular. Ya digo, no, suficiente internet por hoy y me acabo de levantar. Pero en fin, vamos al informativo de medios donde estará Rubén 2, también conocido como Rubén Estevez, donde estará Héctor Prades y donde está Cristian García, que nos va a empezar contando qué narices ha pasado en el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, que después de 2 días no están ni para dar consejos ni para administrar nada en concreto. Te puedo decir, muy buenas Rubén, muy buenas a todos, que solo Baltimore y nosotros vamos a ser los únicos que no vamos a hacer puente. Y es que estos días han sido de infarto en la corporación pública y han acabado como el rosario de la aurora. A primera hora de este martes saltó la sorpresa por la destitución del hasta ahora director de contenidos generales de Radio Televisión Española, que no espantosa, José Pablo López, con los votos a favor de los consejeros del Partido Popular, la presidenta y José Manuel Martín Meden, impulsado por Izquierda Unida y propuesto por Unidas Podemos. Los consejeros del PSOE, PNV y el de Podemos votaron en contra. Tras este cambio en el orden del día, el consejero de Podemos, Roberto Laquidain, propuso un nuevo cambio en el orden del día para solicitar la destitución de Elena Sánchez de la presidencia de la corporación. De nuevo, esta votación salió adelante con el apoyo de los consejeros de PP, PSOE y el propio Roberto, con el voto en contra de José Manuel Martín y la abstención del PNV. Tras estas votaciones, el debate sobre quién debería de presidir la corporación no llegó a término, ya que los consejeros del Partido Popular apostaban por una presidencia rotatoria de 1 mes, mientras los consejeros de la mayoría parlamentaria actual apostaban por una presidencia interina fija o por una rotación más amplia. Ya el miércoles, tras retomarse el Consejo de Administración, se decidió que la rotación sería de 6 meses. Tras ello, se eligió como primera presidenta rotatoria a la consejera propuesta por el PSOE, Concepción Cascajosa. Es divulgadora del mundo de la televisión y profesora titular en el Departamento de Periodismo y Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid y directora del Máster de Guión de Cine y Televisión de la misma universidad. Por último, y tras todos estos movimientos, el Consejo de Administración ha decidido aplazar el próximo jueves 4 de abril el posible fichaje de David Broncano y la Resistencia para el Access Prime Time de la 1. También ha quedado aplazada la compra del partido en abierto, que hasta ahora emite Goldplay, la llegada del también formato de Movistar Plus, That's My Jam con Arturo Valls y la versión de Famosos del Cazador. Si esto os parece loco, esperaos que vienen más curvas.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decidió el viernes pasado matar moscas a cañonazos y ordenó, a raíz de una denuncia de Egeda, productora de Enrique Cerezo, Mediaset, A3 Media y Movistar Plus, a las operadoras de telecomunicaciones el bloqueo de Telegram de forma cautelar por la piratería, cómo no. Si bien una vez acabado el fin de semana y tras presiones en todas direcciones, el juez decidió suspender su orden el mismo lunes, que debía comenzar el bloqueo para solicitar un informe policial sobre las consecuencias de este cierre, y poco rato después suspendió definitivamente la medida al considerar que sería una medida desproporcionada y que acarrearía problemas a muchos usuarios. Se estima, de hecho, que en España Telegram es usado por 18 millones de personas. Y siguen las sorpresas porque A3 Media ha llegado a un acuerdo con Dorna Sports y DAZN para retransmitir en abierto los grandes premios de España, Cataluña y Valencia de MotoGP en 2024 y 2025, que hasta ahora eran de RTVE. Este acuerdo incluye la emisión tanto de las carreras de los domingos en La Sexta como de las pruebas clasificatorias y las Sprint Race del viernes y sábado en Mega. En noticias menos sorprendentes, Max llega el 21 de mayo. El nuevo denominativo de la plataforma, propiedad de Warner Bros. Discovery en España, Portugal, los países nórdicos, Europa Central y Oriental, entre otros contenidos, arrancará con la nueva temporada de La Casa del Dragón el 17 de junio y con los Juegos Olímpicos de París a la vuelta de la esquina y al completo, y en cualquiera de sus paquetes. En España nos ofrecerá plan con publicidad en el lanzamiento, pero sí se hará división entre plan estándar con 2 streams y calidad de alta definición HD y premium con 4 streams y calidad 4K. Los acontecimientos deportivos provenientes de la app de Eurosport, que desaparece, salvo los Juegos Olímpicos, irán en un paquete adicional con precio por determinar. Orange y Movistar Plus han anunciado que incluyen sus contenidos, la primera desde el 21 de mayo y Movistar desde esta misma semana ha incluido los contenidos de HBO Max. Si no queríamos caldo informativo, 2 tazas, porque aparte del lanzamiento de Max como plataforma de pago en España, Sony Pictures ha anunciado este pasado martes que lanzará canales FAST en diversos países europeos, incluido España, para Samsung y LG, también en la plataforma TiVo Plus, pero esa no está disponible en España. Desde el próximo mes de abril se lanzarán los canales Sony One Comedy TV con producciones como Seinfeld, La Niñera y Los Goldberg, Sony One Thriller TV con series como Breaking Bad, Better Call Saul o Justified, Sony One Fapes con series como Embrujada, Community y Dawson Crece, los canales de cine Sony One Comedy Hits y Sony One Action Hits, y los canales temáticos Sony One Shark Tank, Sony One Dragon's Den y Sony One Blacklist. Empresa escrita, según informa El Independiente, Prensa Ibérica ha decidido dejar de editar en papel El Periódico de España, tras 3 años en el mercado madrileño. Según las fuentes consultadas por este diario, Javier Moy habría decidido recortar la edición por las pérdidas, manteniendo solo la edición digital y ocasionando la salida de 2 personas del grupo. El último diario impreso habría sido este mismo jueves 28 de marzo. Y por último, ha muerto Silvia Tortosa a los 77 años. La actriz ha fallecido este sábado en Barcelona tras una dura lucha contra el cáncer que ha llevado con máxima discreción, según ha señalado su agencia de representación en un comunicado. La actriz, que empezó en el mundo de la actuación a los 15 años, fue muy conocida por papeles en Curro Jiménez, Farmacia de Guardia, Hostal Royal Manzanares o La Huella del Crimen, además de presentar programas míticos como Aplauso. Y si quieres más información de la actualidad de los medios, porque todavía pueden pasar más cosas, puedes hacerlo en neo.es con 2 es, y recuerda que puedes seguirnos en todas las redes sociales, también en Telegram y en WhatsApp como @losmediatizados y @neotv. Oye, Antonio, gracias por traerme lo que te pedí. El que iba a pasar más cosas, ¿no? No. La botella de absenta que te pedí que trajeras del supermercado. ¿No quiere agua de todos una copita? ¿No quiere agua de litine? Yo creo que ya hemos llegado a nivel absenta. El siguiente nivel ya es alcohol del botiquín. El milagrito voy a verme yo. Ya te digo. Bueno, a Cristian, Héctor y Rubén ya les he puesto la copa mientras quedaban las noticias. Aquí, Fernando, bienvenido al programa. Toma tu copita de absenta. Muy buenas, gracias. Joder, madre mía. Me está dando fiebre ya, otra vez. Ya me dio fiebre este sábado, pues ahora me va a estar volviendo a dar fiebre otra vez de todo lo que tenemos hoy. Joder. Bueno, yo pensé que la absenta la aguantarías. Si estás acostumbrado a la sidra, los miguelitos allí de la Roda, esto ya... Bueno, ya, pero... No, si no es... De hecho, me viene mejor porque así voy entrando un poquito en calor, que es lo que me necesito para aguantar esto.
Sí, porque en algunas partes de España ha hecho un frío que pela. No sé si habrá hecho frío, pero toma, Alfonso, para ti, tu copita de absenta y que vayas calentito. Pues sí, la voy a necesitar, tanto porque aquí se hace un poco de fresquito como por toda la actualidad. Y bueno, la verdad es que la absenta ha debido de correr a chorros en el Consejo de Administración de Televisión Española. Porque, ¿qué queréis que os diga? Hemos visto series en las plataformas de streaming con menos argumento que esto en 2 días. Vamos, o sea, Rubén, de verdad, ni miniseries, o sea, ni las mini, ¿sabes? Las miniseries o el cine así, los cortos, no son tan intensos como lo que hemos visto. Allí no ha corrido solo absenta, ha corrido sangre. Bueno, sangre, sudor, lágrimas y hasta alguna sonrisita tuna por ahí ha podido correr. La cosa es que con todo lo que ha pasado, llega Netflix y te hace 4 temporadas de esto, ¿eh? Bueno, y alguna más sí hay bastante gente viéndola, ¿eh? Porque de verdad que ha sido muy intenso y además feo, ¿eh? Nos reímos mucho, pero esto para Televisión Española no es bueno. Pero bueno, ahora nos meteremos en debate. Bueno, haciendo un breve resumen, si es que se puede hacer, a mí me queda la sensación de que Elena Sánchez sabía que la iban a quitar de en medio y dijo, vale, pues yo me iré, pero José Pablo se va antes. Y al final fueron los dos. Empezó a hablarse de que si presidencia rotatoria, que si interino, que si en plazo fijo, hipoteca, que si no vamos de vacaciones, que si la Semana Santa es sagrada doblemente. A ver, finalmente hemos acabado con una presidencia rotatoria que se rumorea es un parche hasta que se encuentre un candidato definitivo. Chicos, ayudarme porque yo ya me acabo de perder con esto. Claro, aquí hay que entender muchas cosas, ¿eh? Primero de todo, esta guerra que llevaba, digamos que Broncano ha venido a desestabilizar Televisión Española. El gran fichaje es lo que más puede mover. Sí que es cierto que, digamos, todo lo que ocurrió hace un par de semanas, hace una semana, cuando todos los directores liderados por José Pablo decidieron dar plantón a la presidenta, a la directora de Radio Televisión Española, y esto no se lo ha perdonado la hasta ahora directora de Radio Televisión Española. En este caso, ella sabía que tenía los días contados y decidió atacar primero. Cambió el orden del día con el apoyo de los consejeros del Partido Popular, que se querían cargar también a José Pablo, y ella, a sabiendas que solo tenía mayoría para cargárselo si ella seguía siendo presidenta, decidió atacar primero para ganar. Y en este caso ocurrió. Y entonces, a partir de aquí, el consejero de Podemos decidió atacar también, cambiar el orden del día y cargársela a ella. Un juego político feísimo que no debe de ocurrir en Radio y Televisión Española. Estas cosas no pueden ser así. Más allá de que nos guste más o menos José Pablo, no puede cambiarse con una presidencia a punto de morir y con consejeros que a último día de mes, o sea, esta semana que viene, acaban su mandato y que deberían de ser renovados por el Congreso y el Senado. Vaya. Es muy bestia todo lo que ha ocurrido, ¿eh? Sí, porque si tenemos en cuenta esos consejeros que están a punto de cesar y que tienen que ser cambiados por los partidos políticos por acuerdos en el Congreso, en el Senado, partidos que no se ponen de acuerdo, esto huele mucho a Consejo General del Poder Judicial, que lleva 5 años interino y caducado. Entonces, estos movimientos que han empezado a hacer por los consejeros, estos que cesan el mes que viene, no sé cuánto, me huele a mí un poco a eso. Y eso es a lo que esperemos que Radio Televisión Española no acabe, pero temo que pasará así por la poca altura de mira que tiene últimamente todos los partidos en este país últimamente. Y lo que yo no sabía era que Broncano tuviera al final tanto poder en España, porque todo esto ha sido por lo de Broncano. O sea, va a ser verdad que David Broncano va a ser el anti-Pablo Moto. Decimos, Pablo Moto. Bueno, oye, díselo a los del Mundo que le han dedicado la portada, ¿eh? Recordemos que los del Mundo y media prensa de derechas. Los del Mundo y media prensa de derechas. O sea, es que es impresionante todo el jaleo que también ha ido viniendo a rastras de todo lo que se ha ido comentando por Twitter. Bueno, mucho percal y muchas capas de la tarta que analizar, pero bueno, que decía un tuit hace un par de días, cesan a JP de su puesto, a los 20 minutos cesan a la presidenta interina que lo cesó,
Elena Sánchez, y ahora JP se perfila para ocupar el puesto de ella. Pero tranquilos, porque al final, menos mal que el Brugal no ha llegado al río, porque de ese puesto se pone al frente ahora Conchi Cascajosa, precisamente la más joven de un consejo caótico. Y como decía en la cuña, ha habido duelo a muertes con cuchillo. Se dice como de comentarios, ¿no? Desde la opinión pública, que lo de fichar a Broncano es lo que ha desatado la ira de Sánchez, aunque claro, habrá que ver si era por meras desavenencias con el director de programación o algo mucho más gordo, que seguramente lo más probable, porque ya, de hecho, lo hemos referido en este programa, en programas anteriores, desde cabeceras como El Economista. El caso es que Elena ha decidido morir matando. José Pablo no tiene visos de volver, aunque las malas lenguas dicen que Cascajosa podría repescarlo. Pero claro, mi pregunta es, ¿qué es lo que va a poder hacer una presidenta de per se con funciones limitadas y en solo 6 meses? Conduce al ente público a una inestabilidad absoluta, que de hecho se ha pronunciado ya el propio director de programación, el que puso la cabeza Sánchez, José Pablo, y también, ojo, que también se ha pronunciado en su perfil de Twitter Tornero, recordemos, que también fue alguien que fue supuestamente presionado. Y esto parece el día de la marmota, solo que esta vez con más fuegos artificiales y más espectacularidad, porque otra cosa también, no sé si también en línea de lo que ha dicho Garrobo, todo lo que se ha liado en este caso y en este ejemplo por el mero contexto de tensión política y que hay ahora mismo en el país, que en la época de Tornero no era tal, y ahora parece que todo el mundo estaba en ese consejo de administración y como partidos políticos, porque al final el consejo está formado por consejeros representando a partidos políticos, que esa es otra, pero los partidos políticos se habrán puesto aquí a filtrar de todo, que ya decía más de uno de que había que poner una cámara en RTV Play y que petara el servidor, porque vamos, ha sido un culebrón y a margen de los 50 chistes que hagamos en España, porque somos muy graciosos y si no nos moriríamos de pena, pero la verdad que Televisión Española no se merece esto. Pues mucho que comentar, a ver si lo hago en breve. Radio Televisión Española es un circo desde hace ya muchos años, donde el Consejo de Administración está absolutamente politizado. Nos sorprende de pronto que haya uno de a propuesta de Unidas Podemos que vaya por libre. Oh, Dios mío, alguien que no sigue las consignas de su partido, en contra de lo que hacen el resto de consejeros. Bueno, Ramón Colón a propuesta del PSOE parece que también va un poco por libre, pero está todo muy politizado. Más cosas. Yo creo que José Pablo López ha hecho un buen trabajo, con cosas discutibles sin duda, pero ha puesto otra vez a Televisión Española en el mapa, y eso lo he dicho en algún programa anterior. Pero también es cierto que su relación con Elena Sánchez era ya mala desde hace tiempo, y está claro que cuando un mando intermedio se lleva mal con un mando superior, pues el mando intermedio acaba en la calle. Bien. Así que no me extraña tanto su destitución. No es que me la esperase, pero no me extraña tanto. La destitución de Elena Sánchez, pues sí me ha extrañado más, la verdad. Ahora pues tenemos un caos mayor al caos habitual que tienen ahí en ese consejo, con un nombramiento, dicen que de una persona cercana al PSOE, aparte de que haya sido puesto por ese partido. Pero claro, hoy por ejemplo la portada del Mundo, a la que estabais señalando, que es, recordemos que el titular es Moncloa revienta Televisión Española para fichar a Broncano, cueste lo que cueste. Hay que decir que cuando se dice Moncloa y que todo parece que ha sido culpa del PSOE, y como ya hemos dicho en noticias, los votos de los consejeros del PP son los que han posibilitado tanto el despido de José Pablo como el cese como presidenta de Elena Sánchez. O sea que en todo caso los consejeros del PP ha sido el Partido Popular y no solamente Moncloa quien ha dinamitado Televisión Española y su consejo. Y ahora, ¿qué nos viene por delante? Pues un caos que vete tú a saber cómo se soluciona. Sobre esto que has dicho, Alfonso, pedir despolitización entre la Televisión Española suena tan utópico como buscar que Mercadona se convierta en una cooperativa asamblearia. Con eso te digo ya todo. O sea, porque vamos a ver, RTV, pedir estabilidad, de veras estamos diciéndolo con un entorno que siempre ha estado politizado desde casi su fundación, porque siempre ha estado al hilo político de todo. RTV siempre ha sido ese anillo con el que gobernarlos a todos, siempre lo ha sido y siempre va a ser así. Y como no intervenga una fuerza del más allá, ya sean alienígenas, ya sea la Unión Europea, estamos pidiendo un imposible.
Lo que pasa, ¿qué pasa? Pues que estos últimos años, estos últimos lustros, no hemos tenido mayorías absolutas y en consecuencia, pues con esto ha pasado y también ha pasado con el Consejo General del Poder Judicial, así que en esas estamos, que esto pues no tiene arreglo alguno. ¿Qué podemos pedir a Televisión Española? ¿Qué podemos pedir a los políticos que se están pegando de hostias por a ver quién consigue la ansiada tarta de Ruibarbo? Iba a decir, no sé, se me ha ocurrido eso, porque seguramente pues sepa un poco mal. Al principio te apetece mucho, tengas hambre, pero luego de repente dices, ¿qué es esta cosa? Bueno, en fin, no sé si se me está entendiendo lo que estoy diciendo. En cualquier caso, RTV, ¿quién te ha visto, quién te ve? Nadie, no te ve nadie, en fin... Que pase lo que tenga que pasar. Es que, en serio, entre tanta historia, con todo lo que ha ocurrido con Broncano, que prácticamente medio Twitter ha puesto como el salvador de la televisión ahora mismo, frente al fascismo de Pablo Motos, vamos a decir. Pues, a ver, no sé, hay muchísimo ruidamen de por medio y creo que esto no debería ser considerado para tanto. Y además, más allá de cómo han intentado encajar a Broncano en todas esas negociaciones de estas últimas semanas, que también no me extraña también hayan tenido bastante que ver con todo esto. Entre que si 3 años, entre que al final han acordado que 1 año prorrogable, un porrón de historias, más luego lo que vendrá en el futuro, que también pudiera ser, o pequeñas migajas que a lo mejor han levantado la bomba de todo esto, como sin ir más lejos también lo que justamente antes de todo este pitote pasó en las mañanas de Televisión Española con el fichaje de Pablo Iglesias como tertuliano, que igual pues ahí le han encendido la mecha a alguno, probablemente, y de ahí pues hemos pasado por esto. Hay que poner en situación también brevemente que José Pablo ya estaba designado 6 meses antes que llegase Elena, cosa que ella tendría que haber respetado, aunque ella tuviese una visión más institucional y él una más comercial, y de hecho me parece una falta de respeto que alterase los puntos del día para aprovechar su última hora para mandarlo a la calle. Así que entiendo que la deducción del Consejo haya sido de despedirla y ella sabía lo que se exponía, habiendo hecho un uso fraudulento de la reunión y de los puntos del día que se pusieron aquel día. Desde luego hay una cosa, y después de todo lo que estamos comentando y demás, no se sabe si esto se pudiera hacer una analogía con series de televisión, si esto sería más bien Enredo, The Morning Show o Juego de Tronos. Sobre todo en la última, porque... La que se avecina. Y Cacajosa, el sucesor designado. La de Juego de Tronos, sobre todo, es porque aquí todo el mundo se pega puñalada. Y aquí todo el mundo muere, y aquí lo único que falta es echar polvo todo el rato, como en Juego de Tronos. Cristian, ¿te has fijado cómo he puesto esto en la escaleta? En RTVE no hay quien viva. Sí, Aquí sí, no. también. Sería otra, porque es que es increíble todo lo que pasa. Yo sí estoy muy de acuerdo con Alfonso en que al menos José Pablo, a pesar de los varios fracasazos que ha tenido, véase El Conquistador, o véase La Plaza, o ahora más recientemente Baila como puedas, reconozco tu trabajo. Como dato que quiero también reseñar, también ha habido éxitos, porque fíjate el rescate del Grand Prix, que nadie daba un duro por ello, y mira cómo ha levantado audiencia. Claro, espérate que será la segunda parte. A pesar de todo eso, a pesar de esos fracasazos, hay que reconocerle, por ejemplo, que el apostar más por el deporte es una cosa en la que tendrían que haberse fijado hace tiempo, que al final la televisión no dejan de ser ni más ni menos que eventos, es algo en lo que se tienen que fijar. Y sobre todo, lo que hay que ver también, y la realidad de todo esto es si dentro de lo que cabe se pueden hacer programas que sí que interesen a la audiencia, pues hacerlo. Precisamente este mismo problema no lo está teniendo solo Televisión Española, lo están teniendo muchas televisiones. Y de hecho esta semana está habiendo una discusión bastante grande al respecto de la financiación de la BBC, hasta tal punto que de hecho van a meter publicidad en los podcasts que no se escuchen a través de la plataforma propia de la BBC. O sea, si lo escuchas a través de Apple Podcasts, Spotify y demás, a partir de final de año empezarán a meter anuncios, sobre todo por el hecho clave de que cada vez menos gente paga el canon. Mucha gente, de hecho, dice no tener televisión porque el canon en Inglaterra es más caro que pagar Netflix todo un año. Y se ve el problema de que cada vez menos gente ve televisión, especialmente entre la gente joven. Y precisamente eso es otra cosa que también ha provocado una carta bastante interesante, por cierto, que comentaba donde el director de la cadena precisamente comentaba de que se tienen que hacer más eco de las historias cercanas y de las cosas que verdaderamente interesan a la audiencia en un momento en el que la televisión precisamente ha cambiado completamente y sobre todo
teniendo en cuenta que ahora el avance de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías hacen que precisamente se requieran medios de comunicación que sean más imparciales. Y justo cuando vemos este muy interesante mensaje del director de la BBC, vemos aquí en España que aquí se están pegando puñaladas entre unos políticos y otros, demostrando una vez más el absoluto chiste que es la política en España. Y no quiero decir más nada porque si no es que me enciendo ya y este programa lo tienen que hacer ¿sabes? Vamos a sin diestro por intervención, también te lo digo, ¿eh? Pero no pasa nada. Lo mío muy cortito, por cierto, Fernando. No decimos, nadie dice de que Pablo Motos sea un fascista. Decimos que es un cuñado, que son cosas muy diferentes, ¿vale? Es un cuñado, él apuesta por el cuñadismo. Pero hay quien puede entender que esos son sinónimos, también te digo, ¿eh? A ver, todos los fachas son cuñados, pero no todos los cuñados son fachas, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Bueno, volviendo. Chicos, por favor, que salta la alarma. Volviendo al tema, yo solamente también quería poner que estamos hablando mucho de los que han salido, pero bueno, que de todo lo malo sale Concepción Cascajosa como presidenta, ni que sea estos primeros 6 meses. Es una mujer que sabe muchísimo de televisión, muchísimo, incluso más desde la parte nuestra, que no tanto desde la parte más trabajada, ¿no? Desde la parte más formativa, y creo que puede ser incluso en un determinado momento un soplo de aire fresco, y esperemos que se solucione toda la cuestión interina, que el gobierno y los partidos que dan apoyo al gobierno se pongan más o menos de acuerdo, y el PP con el mismo en el Senado, que elijan a los nuevos consejeros y que Televisión Española deje el interinaje de una maldita vez. Precisamente iba a ir a lo que tú dices, me han dado muy buenas referencias de esta mujer, esperemos que haga una gran labor. Yo sí que he criticado mucho a José Pablo por una razón, y es que creo que ha perseguido metas de enfrentamiento con las privadas cuando no copia de lo que hacían las privadas, que creo que eso no es lo que tendría que hacer la televisión pública, que también reconozco éxitos como por ejemplo La Promesa, que ha levantado esa sobremesa. Sin embargo, y para concluir, yo quería decir que no me gusta esta idea de la presidencia interina de Radio Televisión Española, porque esto, presidencia interina, mejor dicho, presidencia rotatoria, porque eso está muy bien si la gente que va a rotar comparte unos mismos intereses, aunque cada uno los defienda de una manera. En el clima de enfrentamiento actual nos podemos encontrar gente que esté un año en el cargo, haga un porrón de contratos para dejárselo al del siguiente año todo atado y que no pueda hacer nada, y que el otro lo rompa, empiece a haber parrillas, uno da preferencia a una cosa, el otro dice que fuera. Puede ser un caos. Sí que corre el rumor de que este turno, por así decirlo, de presidencia rotatoria, para Cascajosa va a ser, digamos, una transición para buscar un candidato de consenso que, ¿por qué no?, podría ser ella. Cambiamos de tema, y es que en esta gran paz y espiritualidad que hemos tenido esta Semana Santa por las narices, hubo un tema que salió incluso antes que Radio Televisión Española, y es el que estuvo a punto de precipitar un especial el mismísimo Lunes Santo, porque no dábamos crédito a lo que estábamos leyendo. Era un viernes noche, hay gente que ya había salido, que estaba con el cubata en la mano, y se enteraba que iban a bloquear Telegram. Garrobo, ¿tú tenías whisky cola o te habías hecho un calimocho? Yo estaba a puntito y decidí no tomarme nada porque pensaba que ya iba borracho. O sea, a lo mejor el que iba era el juez. Hombre, visto. Yo mira, el viernes, ya habéis escuchado las noticias, todo el orden, ¿no? Vamos al grano. El viernes a mí no me sorprendió lo que hizo el juez. O sea, sí que me sorprendió, pero me quiero referir. Podía tener una lógica en lo que él en su cabeza tuviera. A mí lo que me sorprende y lo que me deja patidifuso es que este señor un viernes ordene cerrar Telegram, dé 3 horas a las operadoras para cerrarlo, llegue el lunes por la mañana, que es cuando la tienen que cerrar, haya tenido a medio país pegándole gritos, y en vez de mantenerse en su postura vaya y dice, bueno, vamos a pedir un informe policial. ¿Cómo que vamos a pedir un informe policial? A ver, eso yo no lo podías haber pedido los viernes. En mi santa inocencia, yo creí que los informes se pedían antes. Claro, esto no se podía haber pedido. Es que se pidió un informe antes, ¿sí? ¿Y por qué se pidió otro luego el lunes? Es que no lo entiendo. Pues porque quería cambiar de opinión porque sabía que la había liado. O sea, pide un informe dirigido para poder cambiar de opinión de manera argumentada. Algo así. Entonces, con permiso, o sea, desde mi ignorancia de nuevo, ¿de qué valen esos informes? No, vamos a ver. Yo aquí justamente en este punto sí que aprecio lo que ha hecho el juez. Y el otro día leí un hilo sobre este tema que aquí decía
El juez la ha liado muy parda, pero por lo menos ha sabido rectificar, que luego hay jueces que con su orgullo siguen en sus 13, aunque sepan que la han liado o que han tomado una mala decisión y no cambian de opinión y no cambian sus decisiones judiciales y eso produce un daño. O sea que hasta ahí bien, quiero decir, yo creo que el viernes no se dio cuenta el juez Pedraz de eso, de lo que había liado. No sabía realmente lo que era Telegram, me da la impresión. Sí, o por lo No, menos la David. importancia. O Bueno, por lo menos, es que si lees el auto, Alfonso, dice ¿Mm? que se ha enterado prácticamente por la prensa, o sea, ha visto las reacciones de los medios de comunicación. bueno, tampoco será tan así, quiero decir, el juez, pues eso es más una excusa que otra cosa. Pero sí es cierto que yo creo que no sabía la importancia de la red social a nivel de que la usan millones de personas, tiene sus canales, pues la administración pública, aparte de muchas empresas privadas. Y sistemas de seguridad. Que hay empresas Y que tienen un sistema de periodistas. seguridad relacionado a Telegram, ¿eh? Y periodistas. Y bancos. Bueno, sí, pero muchas veces se pueden usar otros medios alternativos. Quiero decir, que yo también soy de la opinión de que, a ver, sin Telegram el mundo sigue girando. Porque hay más medios y más formas y más de todo. Pero bueno, pero efectivamente el juez no sabía la importancia que tenía. Sobre la decisión primera, yo leí todos los juristas, prácticamente había unanimidad de que era desproporcionado. Es cierto que a mí no me lo parecía tanto, pero cuando uno lee tantas opiniones en el mismo sentido, pues será que llevan razón. Y hasta el juez ha tenido que rectificar. Pero ya es un poco cansancio de ver que, y yo lo he visto en más de un caso, que grandes empresas pasan de lo que dice, de lo que les piden los jueces. Y vale que aquí al final todos estamos entre comillas en contra de lo que solicitaban, porque al final era cierre de canales donde se obtienen contenidos ilegales. Sí, pero si fuese algo más serio, ¿qué? O algo que moralmente no nos parece tan aceptable, ¿qué? Ya, pero es que hay canales de pornografía infantil que no los están denunciando y no está actuando nadie. Y los están denunciando los usuarios. Pero luego uno que se comparten los resúmenes de esta robot que ha hecho Telecinco de Supervivientes y pone la gente el grito en el cielo. También tenemos una moralidad a veces dudosa, es lo único que digo, ¿eh? No, porque al final esos canales de verdad graves, pues a lo mejor no hay tanta gente que los esté denunciando o pasan más desapercibidos y solamente se mete aquella gente delincuente, porque no se puede llamar de otra manera, pero como la Liga y otro, la Sociedad General de Autores en algunos casos, Cedro en otros casos y demás, están encima de ciertos canales de Telegram donde es verdad, y digámoslo así, la ilegalidad campa por sus anchas. Que decir, una cosa, y esto es una cosa que quería decir ya desde que salió esta noticia, una cosa es que todos en algún momento hemos descargado contenidos ilegales o nos hemos metido en enlaces ilegales para ver ciertas emisiones, que yo también lo he hecho, tampoco nos vamos a engañar. Y otra cosa es, a ver, que no seamos hipócritas, eso sabemos que es ilegal. Entonces, si alguien ataca esa ilegalidad, tampoco nos podemos rasgar las vestiduras. A ver, hay que decir primero que con el tema de Telegram, Pavel Durov dijo desde un principio que él sí veía bien lo que se estaba haciendo con la ley europea, por ejemplo, o sea, esta nueva ley de servicios digitales, o sea, el que lo veía bien. Recordemos que Pavel Durov es un ex ciudadano ruso que fue acusado por el Kremlin de una supuesta conspiración. Se le obligó a vender la red social VK, que la fundó él por 300 millones, más o menos el equivalente, unos 300 millones de dólares. Con ese dinero fundaría Telegram. Telegram, recordemos que tiene un coste estimado de unos 50 millones de dólares al mes. Y esta persona lo que ha hecho al final ha sido crear una red que ahora sí tiene lucro, porque ahora ya sí que ha creado la criptomoneda Toncoin, ha hecho lo de Telegram Premium y demás, y ahora sí que hay un lucro y de hecho una posible entrada a bolsa. Pero al final hay que entender que la posición de Pavel Durov no es tanto la de aquí todo se permite y esto es el salvaje oeste, sino el de respetar unas leyes que son lógicas. Y de hecho, eso mismo, por ejemplo, lo dijo el 13 de octubre en su canal oficial, donde dice, y cito textualmente, estoy traduciendo del inglés, cada día los moderadores de Telegram y las herramientas de inteligencia artificial remueven millones
de contenidos dañinos de nuestra plataforma pública. Aún así, de hacer una guerra relatada sobre la guerra que hay al respecto de esto es bastante obvio. Por ejemplo, decía que jamás usaba Telegram para advertir a los civiles en Askelón para dejar el área, pero aún así, fuera de los misiles. Como están muchas otras cosas. O sea, realmente sí que al final hay que entender de que la libertad de expresión tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Los puntos buenos, evidentemente, es precisamente esa libertad, pero los puntos malos es que te pueden tocar algunas manzanas podridas. Y de hecho, lo más curioso de este auto, ya volviéndonos a España, es que precisamente la noticia de uno de los grupos que demandaba a Telegram, que era Mediaset, ponían claramente de que 150 canales los había demandado Cedro en el año 2020 por uso ilegal. Porque Telegram tiene un sistema que se llama DMCA, que se busca de hecho con telegram.com/DMCA, en el que se puede coger y se puede Telegram ORG, en el que se puede denunciar el contenido ilegal, igual que se pueden denunciar los canales asociados al ISIS, en el que pueden quitar unos 300, 400 canales por día, y de hecho hay un registro público en el que se ven los canales que borra Telegram, de la misma manera que se borran canales con contenido de derechos de autor. Lo que no puedes hacer es, porque un borracho vaya por la carretera a 200 por hora, al carajo la carretera y no circula nadie. Pero yo tengo que ir al trabajo, da igual, no se circula. Es una medida completamente absurda y posiblemente el juez Pedraz, al cual hay que decirle, o sea, al igual que la medida primera, la de cerrar Telegram era una barbaridad, también hay que decirle que, bueno, ha sabido rectificar, cosa que, como bien dice Alfonso, no todos los jueces hacen. Hay que tener en cuenta también que el juez Pedraz siempre se ha metido en bastantes terrenos pantanosos en su carrera, pero las cosas como son. O sea, llegar a cerrar una plataforma que, como hemos dicho en noticias, tiene a 18 millones de usuarios en España, hombre, el mundo no puede seguir funcionando como sin Telegram. Pero, ostras, jodes a bastante gente, ¿eh? Jodes a bastante gente, aún con todo. O sea, en ese sentido se ha impuesto la lógica ante tamaña barbaridad. Pero bueno, y ya lo dejo aquí, que si no me lío y tenéis que hablar vosotros. A ver, resumiendo, es un movimiento, podríamos decir en general, sin mucho sentido, porque además mandó la orden a las operadoras sin haber consultado adecuadamente a la Comisión General de Información, que creo que se llamaba así, dejándose en evidencia doble. No sabía lo que era un VPN, ni un proxy, ni tiene que saber lo que es el Cacao Lab. Pero igualmente agradezco que haya rectificado, porque estamos hablando de una app que en España usan 18 millones de personas, además que la liada haya provocado que la gente que no sabía que se podía usar la aplicación para piratear, ahora es algo que pueden estar haciendo gracias a él. Entonces, ha sido algo que realmente era un caso que nunca debía haber prosperado, porque no deja de vulnerar el derecho a la información para aquel que le da uno solícito, y además supone una restricción no todas, pero a las comunicaciones. Esto es como si en España te cerrasen el Google Drive y de rebote por cerrar el Google Drive, porque también sí, amigos, se meten documentos ahí, de rebote te quedas sin usar el Word. Al final, medidas mega bloat a apps que son mucho más que subir contenido legal, pues oye. Pero es que habláis, y aprovechando el silencio intervengo, habláis como si estuviésemos en el en los años 50 y prohibiesen escribir cartas postales y no hay otra manera de comunicarse, o prohibiesen el teléfono y no hubiese otra manera de comunicarse. Pero ¿será por redes sociales y maneras de comunicarse? Claro, pero ¿qué red social te ofrece la cosa que ofrece Telegram? O sea, ¿qué red social permite la creación de bots, la subida de archivos, compartición de archivos, nube ilimitada, la posibilidad de que se puedan disponer aplicaciones en todos los dispositivos? Discord ofrece nube ilimitada de archivos, porque hasta donde yo no sé, yo no puedo subir. Nube limitada, entre comillas, 25 megas con cuenta gratuita. Luego ya tienes que pagar. 25 megas está más pero más allá de cifras, más allá de cifras, más allá de gigas, más allá de prestaciones. Es que realmente para mí la desproporcionalidad viene de que Telegram no era un lugar manifiestamente para piratear. Exacto. Y me remito a lo que ha dicho Rubén II. O sea, hay gente que hasta este fin de semana no sabía que se podía utilizar Telegram para piratear. Se ha enterado ahora. Esto no es un The Pirate Bay o es un Direct Download no sé qué, donde sabes que la gente se va a bajar series, se va a bajar pelis, se va a bajar hasta cosas que habría que poner después de las 12 de la noche, ¿no? Pero
quiero decir, no, o sea, y además se dice, no, es que hay un montón de sitios que si no lo dices en Telegram como si fuera el único. No estoy de acuerdo. O sea, eso para mí es el equivalente como decir, vamos a cerrar toda la radio en España porque una emisora ha dicho una burrada, pero bueno, no pasa nada. Está la tele, están los periódicos. No, y además, y brevemente, estamos hablando de que es una aplicación que, al menos en términos de enterarse de lo que pasa en la actualidad, es rapidísima. Solo hay que ver lo ágil que han sido las comunicaciones en temas que nos conciernen, como lo que ha pasado en el Consejo de Administración, que hemos hablado antes en RTV, que es que nos enterábamos antes que cualquiera. Uno de los puntos más chocantes que también se han estado denunciando de esta reunión de suicidio colectivo que hemos asistido aquí como usuarios de Telegram, que, a ver, desde aquí decimos, los mediatizados como programa de radio y podcast somos usuarios para poder organizarnos el programa y tal, y prácticamente desde que se fundó, es que precisamente Telegram, siendo la aplicación del mal, como bien lo ponían en Telecinco el otro día en su informativo el lunes pasado, incluyendo imágenes grotescas de guerras y no sé qué historias que ellos mismos luego ponen en sus informativos, pero bueno, eso se ve que no les importa lo más mínimo. Si va en la tele es bueno. Además de tráfico de armas y todas estas historias que, bueno, también están por WhatsApp, solo que WhatsApp pues igual nunca ha mirado por la privacidad igual que Telegram y por eso pues hay más margen, ¿no? Ahí lo dejan en algún lado. De hecho, precisamente me ha chocado que le estén ahora mismo promocionando su canal de Telegram en los informativos. Que, oye, qué casualidad. Bueno, en resumen, me ha chocado esto de una manera que, viendo la cantidad de cosas que la sociedad en general podía haber, o sea, tiene más, le ha puesto más grito en el cielo. Ya sea pornografía infantil, ya sea tráfico de armas, un montón de cosas que circulan en Telegram, que este bloqueo se haya formado por porque han denunciado por copyright, por piratería, en general las tres principales cadenas, A3 Media, Mediaset y Movistar Plus, con el compromiso de Ejeda y la Liga, es que es de chiste. O sea, vamos a ver, es que todavía no cabilo. Ya ven ustedes lo que me están intentando costar hablar, encajar las palabras, porque todavía... Te está costando, Fernando, lo notamos. La tele está nerviosa. Todavía estoy en shock de que le demuestra la justicia española es una pantomima absoluta. La justicia es un cachondeo, ya lo dijo Pedro Pacheco. La tele está nerviosa. Bueno, lo que sí que hay que decir es que a la hora de informar ha sido muy dispar, es decir, A3 Media no quiso informar hasta el lunes y el lunes informó muy de pasada, dedicando apenas unos 20 segundos mal contados. En el caso de Movistar directamente se han puesto de perfil y han silbado. Movistar no tiene informativos, que eso le hubiera faltado. No tiene informativos, pero lo de la Liga lo podía haber metido en un Deporte Plus perfectamente. Sin embargo, prefirieron no hacerlo. Y igual Ejeda, que tiene por cabeza a Enrique Cerezo y tiene su tentáculo 8 Madrid, que lo ven 8 en Madrid, pues tampoco ha dicho nada. Pero es que el caso de Mediaset en concreto, lo único bueno que han hecho, y este bueno va entre comillas, es levantar la liebre. Porque al levantar la liebre, todo el mundo empezó a prepararse. Y esto yo lo cuento como que sería como una vacuna. Porque ahora todo el mundo que utilizaba... Es que fueron los primeros en informar, que fue lo más chocante. Los primeros en dar la noticia de bloqueo de Telegram no han sido la propia Mediaset en Noticias 4. Que viva la tele. Vale, pero fueron ellos los que destaparon la liebre. Vale, y lo que queráis, pero yo como decía, pienso que esto ha sido un poco vacuna, porque al enterarse todo el mundo de que iban a chapar Telegram, que al final no ha sido, un montón de gente ha aprendido qué es un proxy, qué es una VPN y cómo se usa. Es decir, que como lo intenten otra vez, ahí ya hay un pozo. Y digamos, el punto de vista de Mediaset de ir de salvadores, de puros, frente a la mierda de Telegram llena de terroristas, chavales, os merecéis estar donde estáis. Que yo me quejaré mucho de A3 Media y diré que sus informativos me parecen, pero mira, se lo han quitado discretamente y todavía puedes dar un margen a la duda beneficioso de decir, uy, ellos querían otra cosa y se ha ido de las manos. En fin, también se nos ha ido un poquito de las manos la duración porque este tema tiene mucho tema y el deporte, Alfonso, también tiene tema, aunque estemos medio de vacaciones. Sí, aunque hoy voy a ser breve, esto sí va a ser breve.
Nuestra liga llega a la jornada número 30 con los siguientes partidos destacados. El sábado a las 9 de la noche, Barcelona-Las Palmas en el canal Movistar Plus, y el domingo en DAZN a la misma hora el Real Madrid-Athletic de Bilbao. En el fútbol internacional tendremos duelo por el título en la Premier League. El domingo a las 5:30, Manchester City-Arsenal en DAZN. En tenis tendremos la resolución del Masters 1000 de Miami y lo podremos seguir con los canales de Movistar Plus. Por último, en la Euroliga tendremos el Real Madrid Estrella Roja este viernes a las 8:30 en el canal Movistar Plus. Y giramos, vamos a ir a un tema un poco menos negruzco, un poco menos oscuro, porque Garrobo, habíamos pensado que lo de Max y Eurosport Player fuera la noticia estrella de este programa. Sí, cuando teníamos pensado, bueno, vamos a hacer un programita relajado, ya sabéis, vamos a tener la entrevista y demás. Sí. Bueno, oye, pues lo de Max es un buen temita para arrancar el programa. Un rellenito de 5 minutos. De 10, pero bueno, es un temazo, porque hay temas. Pues nada. Se nos queda en un hola y adiós, pero sorpresa mayúscula, se presenta HBO, no es una sorpresa que se presente Max, perdón. No es una sorpresa que se sepa que los contenidos de Discovery Plus entren en Max. No es una sorpresa que Eurosport Player o los contenidos de Eurosport Player entren en Max. Lo que sí que es una sorpresa es el alcarré del Eurosport Player. Los Juegos Olímpicos van a ir en exclusiva en Max. Esto significa que Eurosport Player desaparece. No tiene sentido tener unos Juegos Olímpicos en exclusiva y mantener el Player. Por lo tanto, parece que la estrategia, o al menos lo que parece ser la estrategia, es la integración total de todos los contenidos de Warner Bros. Discovery en Max. ¿Vale? Con el extra para los deportes, que no sabemos cuánto valdrá. Que a ver, Cristian, si van a ser 5 euros, ¿eh? A ver si van a ser 5 euros. Y sí. Lo digo por el paquete de Movistar, no vaya a ser que sean los 5 euros que ha subido. Y claro, pues es una sorpresa y a mi parecer buena, porque creo que precisamente a Max le puede venir muy bien. Ahora bien, veremos a ver qué pasa con los abonados de Max, de Eurosport Player. ¿Les van a dar acceso a Max únicamente con el abono deportes o van a tener que coger todo el paquete de HBO Max, el que hasta ahora conocíamos como HBO Max? No sé, hay muchas incógnitas, pero bueno, la plataforma como mínimo tiene buena pinta y ya está en Movistar, yo ya la puedo ver. Y parece que va a entrar en todos sitios, tanto en Orange como en la propia Vodafone, donde ya estaba desde hace, en exclusiva, Rubén, 4 años, ¿no? 5. Bueno, prácticamente desde que se lanzó HBO en España, no HBO Max, HBO. HBO España. Pero además, yo voy a hacer un matiz, sé, Cristian, que vas a entrar, pero lo voy a aclarar un poquito como está en Vodafone. En Vodafone tienes HBO en el paquete series y Eurosport Player en el paquete deporte. ¿Pero qué sucede? Sucede que el paquete deportes no es un paquete de los que Vodafone considera básicos, sino que tienes que contratar primero series, cine o familiar y luego contratar alguno de los adicionales, deportes, música, etcétera. ¿Esto qué puede dar lugar? Si tú, por ejemplo, contratabas Vodafone el Serie Fans, ya tenías HBO, y luego contratas el deporte, pues en el mismo Max te podrían activar la opción deporte y tendrías abierto todo. Pero claro, ¿qué ocurre si tú, por ejemplo, contratas el familiar que tiene Disney Plus, pero no tiene HBO Max, y luego quieres contratar deporte? ¿Te van a habilitar solo ese deporte? En todo caso, el paquete Serie Fans es muy popular dentro de los abonados a Vodafone. Es más, hay algunos a los que les regalaban ese Serie Fans con el móvil y con internet. Entonces, es muy probable que todos lo tengan o mucha gente lo tenga. Así que digamos que serán casos muy concretos. Y en Movistar, claro, también tenemos la duda. Nos han hecho la calle HBO Max, que se convertirá en la calle Max en breves, pero no sabemos si los contenidos de Eurosport Player también se van a incorporar a la aplicación. Veremos a ver. Esa es la gran duda con lo de Movistar. ¿Quién se quedará con el niño, mamá o papá? O sea, ¿qué lo pondrán en el deportes o en el ficción? Pero la cosa en esto de lo del paquete deportes, hay que decir que en la nota de prensa pone claramente: Max ofrecerá una selección de planes diferentes, además de un complemento deportes que podrá añadirse a cualquier plan básico. O lo que es lo mismo, como no contrates HBO Max el estándar, no puedes ver el complemento deportes, lo cual yo creo que a gente que le guste ver cosas como la UFC o cositas así, yo creo que les va a joder un poquito que para ver la UFC se tengan que comer Juego de Tronos. Digo yo, ¿eh?
Digo yo, creo que va a haber quejitas. Pero bueno, veamos en el tiempo qué tal va. Desde luego la plataforma es lo que se esperaba, lo que sí que vamos a ver cómo en España intenta remontar los datos ante una caída evidente de espectadores y de gente que la ve. Recordemos que ya hasta Movistar Plus le ha superado. Bueno, Héctor, alivianos un poquito la semana. Seguramente que en plataformas tendremos estrenos interesantes. Pues sí, alguno que otro tenemos. Mira, por ejemplo, Apple TV Plus estrena este viernes la segunda temporada de Los Fraggles, la diversión continúa. En la segunda temporada de la serie, los Fraggles están de vuelta con aventuras más divertidas y emocionantes. Ahora, con grandes cambios que afectan a Fraggle Rock, los Fraggle, Curris y Goris se verán obligados a enfrentarse a su pasado y aceptar su interdependencia, mientras se enfrentan a estos desafíos con esperanza, un punto de locura y nuevas canciones, todo sin dejar de jugar y bailar. Y por su parte, AMC Plus estrena el lunes en exclusiva Parish, su nueva serie original producida y protagonizada por Giancarlo Esposito y que podremos ver justo al día siguiente de su estreno en Estados Unidos. Se trata de una serie dramática basada en la exitosa producción británica de Driver, que está producida y protagonizada por Giancarlo Esposito, como decíamos, actor conocido por sus destacadas interpretaciones en éxitos como Breaking Bad, Better Call Saul o The Mandalorian. La serie sigue la vida de Grayson Gray Paris, un hombre de familia y propietario de un servicio de coches de lujo en la vibrante ciudad de Nueva Orleans. Después de la trágica pérdida de su hijo en un violento asesinato y el colapso de su empresa, Gray se ve envuelto en una peligrosa trama al reencontrarse con un viejo amigo de sus días como conductor, lo que lo lleva a enfrentarse a un violento sindicato criminal. Y la última serie que recomendamos es En Filming, que estrena el martes la divertidísima sitcom de A24, Soñando en Negro. Guadena es un aspirante a cineasta atrapado en su trabajo de becario. Cuando se le presenta la oportunidad con la que siempre ha soñado, ¿tendrá el valor suficiente para conseguirla? Pues ya lo veremos. Y en cuanto a cine y pensando en disfrutar de los días festivos, llegará el especial Semana Santa de Aventuras el viernes 29 de marzo a partir de las 3:15 de la tarde con el bibliotecario Flynn Carson en la secuela de Librarian, el mapa del rey Salomón, la miniserie La Vuelta al Mundo en 80 días y el título de aventuras La Maldición de la tumba de Tutankamón, con el arqueólogo Danny Fremont y su búsqueda de la tabla esmeralda en la tumba de Tutankamón. Por cierto, que no hemos dicho que todo esto es en Paramount Network. Por su parte, el sábado 30 a la misma hora será el turno de la entrañable comedia La Niñera Mágica, a la que le seguirá el estreno en el canal de La Niñera Mágica y el Big Bang, junto a la comedia romántica La Princesa Prometida y la adaptación del clásico La Bella y la Bestia. El colofón final al especial y al mes tendrá lugar el domingo 31 a partir de las 3:15 de la tarde también, con la emisión de los títulos de aventuras La Isla Misteriosa de Julio Verne, La Leyenda del Gigante de la Montaña, En Busca del Palacio Dorado, con El Peligroso Viaje Espen y Kristen, y el estreno en el canal de Dioses de Egipto, la aventura fantástica en la que la supervivencia de la humanidad pende de un hilo. Hoy es un día especial, hoy vamos tranquilitos, que en esta temporada ya es novedad. Así que vamos a aprovechar para echar un poquito la vista atrás y hablar un poco de lo que es la historia de los medios de comunicación en nuestro país. Y para ello tenemos a un invitado muy especial, Samuel García Gil, que además de oyente del programa, da la casualidad que es periodista e investigador de la Universidad del País Vasco. Samuel, bienvenido. Muy buenas mediatizados, ¿qué tal? Bueno, presentas un libro que es la raíz de esta entrevista, Libertad en las ondas, la radio informativa en la transición española. El arco, en concreto 1977-1984, tan convulso como apasionante. La verdad es que sí. En realidad, voy a empezar, quitándome la careta. El libro es la excusa para tener la entrevista de los mediatizados. Es lo que perseguía. Gracias. Tenemos fans. Porque yo llevo escuchando los mediatizados desde antes de que se llamaran los mediatizados. Yo entiendo los chistes de Onda Madrid, o sea, en el EGM, con lo cual yo me considero público ya café para cafeteros. Entonces, dicho esto, encantadísimo de recibir la invitación. Pues sí, el libro
Libertad de las Ondas es un trabajo que se basa en una tesis doctoral, es un trabajo que empezó en el año 2016, nada menos, o sea que nos ha llevado un tiempo y efectivamente es un periodo muy convulso y sobre todo poco estudiado, que es un poco el origen, en general, de las tesis doctorales, que es buscar un hueco para una investigación original, pero que era muy llamativo, que habiendo historias de la radio que, por supuesto, se ha explorado mucho los orígenes, se ha explorado mucho la guerra civil, incluso también la radio en el franquismo, pero de un tiempo a esta parte se está empezando a explorar más ya la radio en democracia. Y de hecho, Pacman, que conocéis bien, creo que dijo hace no mucho eso de que parece como que los últimos años, las últimas décadas de la radio no sean historia de la radio. Bueno, pues ya lo son. Y tenemos perspectiva histórica suficiente como para empezar a hablar de la radio de la transición, que es la que sienta las bases de la radio actual y que curiosamente no había tenido un monográfico con esta profundidad, con este tocho como tengo aquí de investigación hasta ahora. Y es un poco, digamos, el punto de partida era ver cómo la radio cambió para siempre, como dice poéticamente la contraportada, a partir de la libertad informativa que se decreta en el año 77 y que es un punto y aparte para todo el medio. Leyendo un poco la introducción que has hecho, dices un poco todas las fuentes que has utilizado para realizar el libro, mucho de hemeroteca, por supuesto, y de otros libros, pero también dices que ha habido poca o ninguna colaboración de la serie Copy en cuanto a compartir sus archivos. Bueno, la verdad es que no esperaba que fuera a salir esto tan pronto, pero es verdad que, en primer lugar, expongo eso en la parte de la metodología, en la introducción de, pues como cualquier trabajo de investigación, al principio tienes que decir qué fuentes has utilizado. Y claro, si alguien lee este trabajo, como digo, es un trabajo exhaustivo porque es un trabajo de base académica, no es un trabajo muy denso de leer, tengo que hacer ese paréntesis porque esto lo puede leer cualquiera, pero es un trabajo que sigue una estructura de trabajo académico. Y claro, cuando uno explica que no ha podido acceder a ciertas fuentes, no es tanto las ganas de tirar la piedra es que porque no me he dejado o llorar porque no, simplemente en primer lugar justificar por si alguien se le pregunta, oye, ¿y por qué no ha utilizado este archivo? Pues bueno, básicamente he preguntado y no se me ha permitido el acceso por los motivos que podrá tener cada uno y que podrá justificar cada uno. Lo que sí que tengo que decir es que no es una cosa que me haya pasado a mí particularmente, sino que yo en congresos he compartido conversaciones con otros investigadores de radio y es cierto que no soy el único al que no se le ha permitido acceso a archivos en cadenas privadas. En concreto, otro me hablaba también del caso de la cadena SER, que ya digo, no es por particularizar, pero es así y me arguyeron, entre otras cosas, que no había mucha documentación al respecto y que, bueno, por decisión empresarial y que tampoco tenían medios para atender a los investigadores externos. Como digo, es una decisión respetable, pero sí que yo también quiero subrayarla o quiero al menos dejar constancia de ella para reivindicar que los investigadores en algún momento podamos tener acceso a ello, porque yo creo que también es favorecedor para las propias cadenas el explorar esos archivos, el explorar también desde fuentes externas que puedan darnos una perspectiva más completa y reivindicar al fin y al cabo la historia del medio. Radio Nacional de España, también por su condición de radio pública, me ha permitido el acceso a sus archivos, tanto escritos como sonoros. Escritos me refiero a la biblioteca que tienen en Prado del Rey, y tengo que agradecer al personal del Fondo Documental de Radio Nacional, que ha sido una maravilla conmigo. Y aunque en este libro aparece, digamos, más tangencialmente, para mí fue una fuente de energía muy importante el acceso a ese fondo documental y me ha permitido trabajar sobre la historia de Radio Nacional. Entonces, simplemente que quede ahí ese renglón para volver a llamar a la puerta, y cuando lo consideren nosotros estaremos encantados de consultar su archivo. Ojalá que en algún momento se decidan a ello. Y antes de entrar en lo más profundo del libro, ¿por qué crees que puede estar sucediendo esto? ¿Por qué hay tanto problema en poder acceder a estos archivos? La verdad es que no tengo una razón concreta más allá de lo que me han expuesto. En primer lugar, decisión empresarial. En segundo lugar, que no tienen medios para hacerlo. Esto al menos fue lo que me dijeron desde la SER, desde COPE. Es verdad que no obtuve respuesta. No sé muy bien qué puede motivar a ese rechazo o esa falta de respuesta, pero bueno, insisto, que no es problema para que ojalá que en otras ocasiones, y además es que encima que estamos celebrando los 100 años de las primeras licencias de radio, qué mejor momento para, igual que están haciendo un trabajo brillante, por ejemplo, los podcasts de la SER del centenario, que estoy enganchado a las píldoras estas que están sacando de colección SER, pues igual que ellos también están aprovechando ese archivo, se ve realmente el potencial que tiene, y que dejarlo a los investigadores también es una oportunidad para sacarle brillo, ¿no? Y para poder explorar su historia.
Se habla mucho de, ahora ya entrando un poquito más en el libro, ¿no? Se habla mucho, muchas veces se habla de la transición. Es normal que se hable a nivel político de la transición, ¿no? Porque al final es uno de los momentos más importantes de la historia de España, ¿no? Y se habla mucho sobre la política, sobre lo que ocurrió, la legalización del PCE, pero claro, a mí me ha sorprendido porque no se habla mucho de los medios, ¿no? Y ese paso de las radios hacia la democracia, que también tuvo que ser un shock ahí adentro, ¿no? Explícanos un poquito, ¿no? Dentro de lo que explicas en el libro, ¿cómo fue ese paso, ¿no? Adelántanos un poquito de lo que se va a encontrar la gente en esos primeros capítulos, sobre todo. Bueno, el cambio, desde luego, en la radio ocurre a todos los niveles, ocurre efectivamente muy rápido, aunque el libro empieza en el 77, sí que se deja caer a lo largo del libro, que claro, hay piedras anteriores que van sembrando el camino y siempre se mencionan los casos, pero bueno, por ejemplo, que Hora 25 empezase unos 5 años antes, que Matinal Cadena Ser empezase en los años 60, que Radio Nacional también fuese dando sus pasos, y con el podcast, por ejemplo, de Fortea de protagonistas también se está reivindicando un poco la figura de Luis del Olmo en ese aspecto. Primero, esto no ocurre de un día para otro. Lo que ocurre de un día para otro es, de repente, la aparición de información en las radios privadas, la primera la SER y luego el resto, de información, digamos, de boletines, de programas que ya pueden llamar sin tapujos, informativo de las 2:30, informativo de las 8, informativo de las 10, y esto afecta a la radio a todos los niveles. Aquí el libro es exhaustivo precisamente porque intenta hacer un enfoque muy plural en cuanto a las perspectivas. La perspectiva legal, que quizás es un poco tiene que ser la más densa porque al fin estamos hablando de desarrollos de órdenes, reglamentos, etcétera. La información, los cambios empresariales, que también son bastante relevantes, un análisis de cómo estaba la estructura empresarial en ese momento, que llega hasta el año 84 no por casualidad, porque en el libro también se cuenta, por ejemplo, la venta de la SER a Prisa, que también es bastante interesante. Los cambios en contenidos, sobre todo en este caso porque había que focalizar en algo, nos hemos focalizado en los programas informativos, en cómo cubrían las radios las principales elecciones en este periodo, que hubo muchas, pero sobre todo nos hemos enfocado a las elecciones generales. Las primeras elecciones generales hay que recordar que todavía está la censura informativa, todavía está el monopolio de Radio Nacional. O sea, igual que la prensa tiene un real decreto de libertad de expresión para la campaña electoral del año 77, la primera victoria de Suárez, la radio todavía tiene que arrastrar el monopolio de Radio Nacional y todas las radios tienen que conectar 2 veces al día con el parte. Entonces, eso es una prueba más de cómo la radio siempre tenía que ir como una rémora, ¿no? Siempre tenía que ir detrás y todavía tuvo que aguantar unos meses más hasta que en octubre del 77 se rompe ese monopolio. Entonces, hay un análisis de los programas y los nombres también de la gente que lo hizo posible, de que entonces eran 20añeros y 30añeros en las redacciones y cómo extrañamente se les da en control de programas informativos y a partir de aquí empiezan a remar y a implicarse en el proceso democrático. También aparecen de fondo las radios libres, la aparición de las radios libres, que es lo más contracultural y digamos que son las más contestatarias al proceso de reforma democrática guiado por el gobierno de la UCD, y luego las consecuencias, ¿no? El crecimiento de audiencias, el crecimiento publicitario y todo el impacto que tiene ese boom de la radio, que ya se hablaba de boom antes del 23F. El 23F es importante y el 23F aparece en el libro y aparece un relato de cómo fue en la radio un poco más detallado de lo que normalmente leemos en otros libros, pero también se habla de que antes ya, como la radio empieza a vivir una nueva primavera, el 23F efectivamente explota la importancia de la radio como medio de información, que es algo que había quedado olvidadísimo y que la radio era como, la radio es un medio de segunda categoría, para informarse está la prensa, ¿no? O la tele es el medio mayoritario, y como tiene ese eco también con la FM. Es muy interesante el capítulo de reparto de licencias de la frecuencia modulada y el caos que es, porque es un verdadero caos que sobrepasa todas las expectativas de los gobiernos de la OCDE. En fin, mucho que cortar en esos años que ya veis, son poquitos pero son muy intensos, dan para mucho. Un poco retomando lo que decías, que la radio no tuvo libertad hasta después de las elecciones del 77, también dices en el libro que legalmente fue así, pero que ya desde años atrás, sobre todo desde la muerte de Franco, sí que en la práctica había casi libertad, o no, si no libertad total, parcial, y sí que se notaba ya mucha menos censura. Sí que es verdad que las fuentes que he localizado sí que apuntan a que ya la cosa estaba mucho más relajada, pero la conexión obligatoria seguía estando. Y en la conexión de las 2:30 y en la conexión de las 10 todavía en esa marca del pasado que se mantuvo hasta el último momento por ley. Entonces, digamos que el decreto del 39, el decreto de guerra civil, marcaba el monopolio como que solo Radio Nacional puede producir información que llamaban nacional e internacional. Luego está, evidentemente,
evidentemente pues estaban los huecos de la deportiva y precisamente por eso el boom de García, por ejemplo, había huecos por la información cultural, etcétera. Había ciertos resquicios, la información local, y luego como hábilmente había programas que intentaban colar la información nacional dentro de la local, burlando, digamos, los mecanismos de la censura. Pero la información obligada de los diarios hablados, segundo y tercero, porque primero estaba España a las 8, pero el de la mediodía y el de la noche, esos siguen estando hasta el final. Precisamente hablando de estos formatos, uno de los que posiblemente hoy en día han vuelto de otra manera, que es por medio de los podcasts, es el de las radionovelas, que en su momento, tanto las radionovelas como los seriales que se hacían en radio, es algo que realmente en esta época de la transición y evidentemente durante los 40 años de franquismo, sí que tuvo bastante éxito. Está el caso, por ejemplo, de novelas como Ama Rosa, ¿no? Bastante popular en aquella época. La cosa con esto es que a partir de esta etapa, de la etapa de la transición, se notó un bajón importante. O sea, en la investigación que has podido hacer, ¿hubo algo que derivó el que este tipo de producciones se discontinuaran, se dejaran de hacer, al contrario de lo que pasaba en esos años, que tenía muchísimos fans? Bueno, eso es muy interesante. En primer lugar, yo creo que ya había cierto agotamiento de las fórmulas anterior. Yo diría que no sé si principios de los 70 ya la fórmula sobre todo la fórmula del serial estaba ya bastante agotada y bastante exprimida de los años anteriores. Y en esta época el mayor exponente que todavía aguantó, con que surge sobre esta época, era la saga de los Porreta. Digamos que es el último resquicio que queda de ficción seriada de cierto éxito, y tan de cierto éxito que era a primera hora de la mañana. O sea, creo que después de Matinal Ser, que en esta época lo hacía José Joaquín Iriarte, uno de los nombres reivindicados en el libro, por cierto, porque es que lo que tiene este libro también es que saca del olvido muchos nombres de gente que era importante porque tenía informativos diarios, pero que al final se han quedado como los nombres de siempre flotando y mencionados, pero nombres como José Joaquín Iriarte, nombres como Manuel Antonio Rico, nombres importantes de la radio de aquella época, pues también aparecen mucho aquí porque eran importantes en esa época. Retomando, como digo, efectivamente los Porretas en esta época yo creo que son uno de los mayores exponentes, y lo que pasa yo creo es que hay una relación de que todo lo que huele a entretenimiento es el pasado. La radio del franquismo era la radio del entretenimiento y la radio de la evasión porque la censura obligaba a ello. Esto es sobre todo en el caso de las privadas, en el caso de la SER particularmente, ¿no? La radio de la cabalgata fin de semana, la radio de Ama Rosa, la radio de Elena Francis, etcétera, etcétera. Claro, la libertad, más que la libertad, la información arrolla la radio en esta época. Y el propio Iñaki Gabilondo habla de que la radio bebía en un estado antinatural sin información. En el momento en que aparece, ya no solo es que aparezcan boletines horarios muy rápidamente, ya no solo es que aparezcan, Radio Nacional sí que tenía, estoy hablando de las privadas, ya no solo los boletines, ya no solo el informativo clásico que hoy escuchamos de las 2:30 o de las 2, el informativo de las 10, etcétera, etcétera, sino que es que la información va copando también los magazines y va tomando toda la programación casi en su totalidad. Y en el momento en que no hay actualidad se busca, y el 23F también es un boom para que luego las radios sigan buscando 23Fs en otros acontecimientos como lo del asalto al Banco Central, y prime el directo, prime la unidad móvil, prime lo que pasa en la calle, el contacto, la participación. Entonces, la radio que habla de la calle, que habla de la realidad, se sobrepone a la radio que habla de la ficción y que imagina otros mundos. Claro, el desequilibrio luego se tardó mucho tiempo en regularse otra vez, ¿no? Hablabas hace un segundo del lío que fue todo el origen del reparto de las licencias de la FM. Bueno, en primer lugar dice en el libro que la FM llega tarde a España, como tantas otras cosas, y luego efectivamente que hubo bastante lío y bastante retraso en y bastantes negociaciones, por cierto, con las grandes cadenas en ese reparto de licencias de la FM. Sí, bueno, el retraso es un poco complejo, pero parte evidentemente del retraso tecnológico durante la dictadura, ¿no? Que también arrinconó un poco a España, y en el que veníamos también de un modelo que se había cerrado en la onda media. Y en ondas medias además muchas veces de baja calidad. Las emisoras del movimiento, que en esta época, también una de las cosas que aparecen en el libro es la constitución de Radio Cadena Española, de la REM, de la CAR, de la CES, ¿no? Pues eran muchas veces emisoras de bajísima potencia, con una calidad técnica bastante limitada, además muy desorganizadas territorialmente, como que había capitales de provincia en las que no estaban, pero luego estaban en otros pueblos más pequeños. Era como un poco confuso su configuración territorial. Y claro, y en esta época la FM es efectivamente cuando experimenta el boom, la gran eclosión de oyentes, a partir de un reparto que se va de las manos. Se va de las manos porque, claro, hacen un concurso de licencias pensando que va a haber poquitos solicitantes, pero claro, luego todo el mundo quiere.
no solo quieren las empresas periodísticas, que al final van a ser las principales beneficiadas, sino que quieren los ayuntamientos, la UNED quiere radios, las asociaciones, los ayuntamientos quieren radios, las asociaciones de vecinos quieren radios, y entonces, bueno, se va de madre. Y esto obliga también al gobierno, en ese momento, a reconfigurar su intención inicial, que era, va a haber unas radios educativas, va a haber unas radios, digamos, no comerciales y otras comerciales, a al final terminar dando prioridad a las radios de las empresas periodísticas, a las radios de los periódicos, que al final se van a terminar concentrando, y así nace Radio 80 y así nace Antena 3, por ejemplo, ¿no? Son las principales beneficiadas por ese concurso, que en un principio son emisoras que se asignan a muchos beneficiarios distintos, pequeñitos, pero que luego se agrupan y terminan teniendo pues 20, 30 emisoras, y ya te digo, en contra de la voluntad de las emisoras que llamaban institucionales. Estaba buscando en el libro, que lo tengo aquí, hay una cita de, creo en el libro de Pardo, el periodista musical que conocemos todos, hacía una crónica en el ABC del reparto. Y no lo encuentro ahora, pero es una crónica muy divertida en la que habla efectivamente de que creo que llega a poner una cifra absolutamente disparatada de solicitantes, ¿no? Por lo que parecía que iban a ser 300 licencias, que al final son unas pocas menos, como que se eleva a más de 1000. O sea, como que es una barbaridad de solicitantes que claro, por eso de ahí retrasos, porque los técnicos del ministerio no tienen manos suficientes para atender a todos y para analizar todas las solicitudes. O sea que en parte es normal, ¿no? Y fue justo el momento después de una dictadura donde pues, la libertad de expresión brillaba por su ausencia si no eras de la ideología gobernante, y de golpe y porrazo aparece un medio en el cual no es caro emitir, al menos en ese momento no era caro, que llegaba muchísima gente y por lo tanto todo el mundo quería expresarse, ¿no? Digamos que era algo normal. Yo no entiendo cómo les pilló por sorpresa. Claro, mira, sí, he encontrado el dato. Rosa Posada, que entonces era secretaria de Estado para la Información, trasladó los medios que se habían recibido más de 1.800 peticiones. Más de 1.800 para 300 emisoras de radio. Para 300 emisoras. Que encima luego el gobierno central no pudo repartir todas porque hubo conflicto de competencias con Cataluña y con el País Vasco y con Andalucía. Entonces, ¡Qué sorpresa! Cataluña y el País Vasco siempre, ya desde el principio. Entonces, Galicia, Andalucía, País Vasco y Cataluña repartieron sus propias emisoras y el gobierno central el resto. O sea, la mayoría de FMs que están repartidas por las comunidades y que ahora gestionan las comunidades, en principio fueron entregadas por el gobierno. Claro, el reparto más grande de lo que tenemos ahora, hay un reparto que yo creo, tendría que tener de memoria, pero creo que es un poco más grande, que es el que hace el PSOE a finales de los 80. Digamos, los dos repartos de FM, que yo creo que son los que persisten, que organizan gobiernos centrales, son UCD 79-82 y el PSOE allá por el 89, creo recordar. Luego ya las competencias se reparten a las comunidades autónomas y desde entonces pues cada comunidad reparte sus propias FM. Has marcado un tema importante que fue también la entrada del grupo Prisa en la cadena SER. Realmente es un movimiento más que económico, prácticamente político lo que se llegó a vivir, que a día de hoy sigue coleteando, ¿no? La distribución de los grandes grupos. ¿Por qué o qué consideras más importante de ese movimiento de entrada del grupo Prisa en la cadena SER? Bueno, es un punto muy interesante, es un punto, es verdad, también muy polarizante. Es un punto particularmente polarizante, porque claro, todo lo que sea Prisa es como a favor, en contra, pero es un movimiento muy relevante efectivamente y que he tratado de explorar a través sobre todo de los factores en los que se implica. Por ejemplo, hago una enumeración breve, pero es un movimiento que se concentra en apenas un par de años en los que Prisa pasa de no tener ninguna acción en la cadena SER a tener la gran mayoría. Y es una estrategia empresarial que efectivamente tiene mucho de política y mucho de gestión detrás, en los que también entran un poco la relación entre las dos grandes familias que controlaban la SER entonces, que eran los Garrigues y los Fontán. Los Fontán eran sobre todo Eugenio Fontán era el director general y era un poco el que más controlaba la dirección de la empresa, y Garrigues era el presidente, el patriarca de Antonio Garrigues y Díaz Cañabate. Pero también estaba pues el expansionismo de Prisa, estaba latente. Esa intención, en cierto modo, que he recogido de la bibliografía existente, de que ya a Polanco como que se le puso entre ceja y ceja la SER unos años atrás. También el fracaso de Radio El País a la hora de optar a los concursos de licencias influye en que Radio El País no ha funcionado, no hemos podido conseguir lo que queríamos, pues la SER es una opción más atractiva. El fallecimiento de Mariano Gómez Mira, que no es un pequeño accionista, es la puerta perfecta para Prisa para entrar en el accionariado. En fin, muchas intrigas de palacio que se resuelven en la entrada del accionariado, y sobre todo también algo
algo para mí particularmente interesante, que es la reacción dentro de la empresa. Cómo hay una parte de la redacción que acepta y recibe a brazos abiertos a Prisa porque cree que va a ser una modernización. Por ejemplo, Iñaki Gabilondo o los hermanos Gabilondo son, porque entonces estaba también Iñaki y estaba Ramón Gabilondo. Dicen pues que esto va a modernizar la radio, y hay otro sector, particularmente, por ejemplo, pues Fernando Ónega, que era director de informativos, o Manuel Antonio Rico, que son reacios, incluso defienden a Eugenio Fontán en antena cuando se está produciendo esa operación. Hay 2 trabajadores del comité de empresa que quieren impulsar denuncias, intentan forzar la compra de acciones, en fin, es toda una intriga muy interesante y que es fundamental para entender la SER actual, porque muchas veces nos falta la perspectiva de pensar que la SER ha sido siempre así. No, es que hay una SER de Prisa que arranca en el año 85 y siguientes, y hay otra SER que es la de los Garrigues y los Fontán, que era otra línea totalmente distinta hasta entonces. Es curioso, Samuel, como la vida es circular, no es muy alejado de lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Las mismas intrigas, por ejemplo, con el tema del accionariado en el grupo Prisa, que se está hablando de la entrada del SEPI, ¿no? De intentar que se mantenga. Al final, los bloques políticos que marcan la radio son tan importantes que nadie los quiere perder, por mucho que se diga que la radio ha perdido fuerza. A día de hoy estamos viendo, lógicamente, con actores cambiados, nombres cambiados, ¿no? Pero no dejan de ser los mismos movimientos para controlar parte del pastel mediático que siempre ha marcado la radio. Sí, claro, en los 80 es cuando se empieza a construir el concepto de multimedia, ¿no? De quiero un periódico, una emisora de radio y una cadena de televisión, aunque en ese momento todavía no se produciría, tardaría un poquito más, pero la discusión de la televisión privada estaba en esta época, que es algo que incluso eso también aparece en el libro tangencialmente, porque cuando se habla de las licencias de radio, los periódicos lo que quieren hablar es, bueno, sí, las licencias de radio, sí, pero la televisión privada. ¿Dónde está la televisión privada? La libertad que tienen en la radio es lo que aspiramos a la televisión privada, ¿no? Y cómo la televisión también tapa un poco el debate de la radio. También nos demuestra un poco lo que tú decías de la importancia que sigue teniendo hoy en día a la hora de marcar opinión y de marcar influencia y de informar a la población. La radio, a pesar de efectivamente la reconversión del podcast, del mundo audio con concepto global, por lo que muchas veces aparece la radio en las noticias o en la discusión pública, es por lo que ha dicho tal comunicador a las 8 de la mañana en su columna de opinión. O sea que la radio sigue siendo influyente, y si es influyente precisamente es porque en esta época pudo empezar a serlo, ¿no? Por eso el estudio, y vuelvo al libro, el estudio de cómo aparece esa radio informativa, cuáles son los condicionantes que la envuelven y cómo se experimentan distintos tipos de información radiofónica, desde el primer informativo que empieza a las 6 de la mañana en Democracia, que no es el de Antonio Herrero, sino que es uno que se llama Hoy en España, que duró muy poco y del que apenas hay bibliografía, pero que, por ejemplo, se menciona en este libro. Por eso es importante también conocer nuestra historia y conocer ese origen, ¿no? Porque aquí se empezaron a sentar las primeras semillas que luego en los 80 y en los 90 pues explotarían hasta el modelo que tenemos actualmente. Por eso, como digo, este libro tiene muchos pequeños descubrimientos interesantes desde el punto de la gestión, desde el punto de la información, desde el punto del trabajo de los profesionales, de cómo fue para ellos trabajar en la radio, desde el punto de la gestión, cosas, y no hemos hablado mucho de Radio Nacional, pero hay mucho de Radio Nacional en este libro, y de cómo, por ejemplo, Radio Nacional estuvo un año sin director, un año entero sin director, cosa que la bibliografía yo creo que ni siquiera se había explorado antes, pero todo 1980, a la espera del estatuto, del famoso estatuto de RTV, no se nombra a un director nuevo porque dimite Luis Ángel de la Viuda, y bueno, pues hasta que se apruebe el estatuto. Y Radio Nacional está un año entero sin director, a la espera. Y la misma dejadez que hay ahora mismo, con Radio Nacional, la misma. Claro, sí. O sea, curiosamente, muchos años después Radio Nacional ha vuelto a estar sin director, pero por otros motivos. Tuvo un tiempo por la intención un poco de unificar radio y televisión, etcétera, ¿no? Pero vamos, que la historia se repite por otros motivos, pero que como digo, hay muchas cosas de explorar en esta época. Entonces este trabajo también pretende ser un poco de referencia en ese sentido y abrir nuevos caminos a la investigación desde aquí. No me quiero despedir sin decir algún par de detalles más, si no es problema por vuestra parte. El primero, aparte del agradecimiento bueno, yo estoy en la Universidad del País Vasco, pero este libro sobre todo se gestó con Salvador Gómez y José Vidal Pelaz, que fueron mis directores de tesis en la Universidad de Valladolid. Este libro sale por un premio de investigación con el nombre de Enrique Bustamante, fallecido ya catedrático de comunicación muy relevante, y lo financió la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, que fue generosa suficiente como para darme un premio y financiar la publicación del libro. Entonces eso tenía que dejarlo claro. Y bueno, intentaremos hacer presentaciones. Está en todos los sitios, está en Amazon y Casa del Libro y demás, y se puede conseguir fácilmente, aunque también en las librerías de barrio seguro que también se puede pedir, que está en distribución.
Y bueno, que estoy buscando hacer presentaciones en grandes ciudades. De momento tengo una en Palencia el 12 de abril, que yo no sé si escucha alguien esto de Palencia, pero bueno, que estamos organizando presentaciones y encantado de que también me deis este espacio para dar hueco al libro. Pues bueno, no sabemos si hay oyentes de Palencia, si los hay que nos lo hagan saber, tenemos los comentarios abiertos. La verdad me voy a quedar como conclusión final más o menos con el hilo de lo que decía Garrobo, ¿no? Que la historia a veces traza círculos, yo pienso que se curva en espiral, que pasas por un momento parecido pero no es exactamente igual, y que si ahora nos quejamos que la actualidad está loca, lo de aquellos años debió ser ya para manicomio directamente. Sí. La verdad es que hubo mucho, y aquí porque nos hemos concentrado en la parte informativa solo en las elecciones. También es verdad que es un poco, según las fuentes, a lo que más teníamos acceso, pero claro, las elecciones es una barbaridad, sobre todo en las del 82, que es cuando más competencia hay por las nuevas FM, y cuando empieza a haber verdaderamente una guerra de audiencias, una guerra de coberturas, a ver quién manda más corresponsales. Es un poco como cuando ves a Ferreras con 20 corresponsales en pantalla, ¿no? Pues había un poco esa guerra también de si Radio Nacional, si la SER, si otras, a ver quién enviaba más gente, quién hacía su propia cobertura, y eso aparece también aquí. Pues Samuel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Los Mediatizados. Hoy has cruzado la barrera, has participado en el programa y compartir con nosotros toda esta información interesantísima. Muchas gracias a vosotros, seguiré escuchando y si me queréis llamar para otra, yo estoy disponible, EGMs o lo que sea. Un día que traigamos aquí cerveza, croquetas y todo eso, pues te llamamos y echamos unas birras. Vale, estupendo, unos ganchitos aunque sea, yo me conformo. Y en un programa tan especial como este, creo que lo he dicho ya varias veces, pero no por eso deja de serlo, tendremos a nuestro compañero Cristian García en uno de sus mejores papeles. ¿El de Primitivo Rojas? No. El del fiscal del Espectador. ¡Ole! Estábamos, creednos, que nosotros estamos picando la página del Defensor del Espectador de Radio Televisión Española a ver cuándo sale el informe. Queremos esa mierda, por favor. Es buenísimo. Necesito esa mierda. Dame la droga. Bueno, tenemos que hacerlo esto solemne. Yo me voy poniendo la toga, la de pega, porque no soy juez. Antonio, por favor, abra la sesión. Muy buenas a todos, orden en la sala. Recuerden que esta sesión está siendo grabada, grabación de la cual posteriormente dará fe el señor letrado de la Administración de Justicia. Señoría, señor fiscal del Espectador, puede usted comenzar. Con la venda, señoría. La venda la que habría que ponerse. Con la venia, señoría, tenemos, la verdad, que bastantes cosas que comentar, ya que este trimestre pasado ha habido un montón de cosas, digamos así, en las que se ha quejado bastante el público, especialmente en ciertos programas. Entre otras, evidentemente, siempre quedan los clásicos, como pueden ser las faltas de ortografía del canal 24 Horas. Y es que el 16 de diciembre de 2023, la señora Esther, desde Illes Balears, se quejaba de las faltas de ortografía como humanidad, sin H. ¡Au! ¡Qué falta de humanidad! Esa duele. Hay que ser poco humano para no darse cuenta de los castañazos que pegan al diccionario esta gente, desde luego. Por ejemplo, también se quejaban incluso de la forma en la que se hacen ciertas expresiones, ya que parece que el motu propio es una cosa que se quejan bastante, y así se hizo saber por parte del señor Javier desde la Comunidad de Madrid el 11 del 10 de 2023, ya que en la información continua se quejaba de que pone motu propio, pero no es la única expresión del latín en la que hay quejas, ya que en el telediario Juan Carlos desde Andalucía se quejaba el 1 de octubre, parece que se fue el mes del latín en Radio Televisión Española, diciendo que era incorrecto, según decían en el telediario, decir grosso modo. En el fondo es cierto porque sea grosso modo, pero digamos así que hay muchas quejas con el latín. Supongo que lo de motu propio. Con la venda, señoría, si no saben escribir en castellano, ¿para qué meten latín? Sí, pero igualmente, motu propio con 2 R, sí que es correcto. Sí. Propio, desde luego, no. Propio, con 2 R. Con 2 R. Propio. Sí. Pues la gente se queja por propio. O sea, bueno, si es propio, vale. Si tiene es que propio, estudiar más latín. Quiere saber latín, pero no sabe latín. Bueno, hay mucha gente aquí que piensa saber cosas y luego no se vacuna, pero es otro tema. Bueno, hay gente que sabe hasta latín, ¿eh? Es verdad. Sí. Y luego continúe, por favor.
Y seguimos porque también la gente se queja por cómo se dice, dicen los equipos de fútbol. Y es que en este caso la señora Mari Carmen se quejaba desde la Comunidad Foral de Navarra de que se refieren a Osasuna como el Osasuna. Es un catalanismo de tres pares de cojones, también hay que decirlo. Sí, bueno, en verdad a los equipos de fútbol se le puede poner el artículo delante. Sí, se le hace a los caso. equipos de fútbol se le es puede que poner. como esa señora escuche el Real Madrid se va a asustar. Sí. El Madrid, por ejemplo. El Madrid, con tilde al final de la I, ¿sabes? Sí. Luego, evidentemente, luego se quejan también de ciertos titulares tendenciosos, o más bien los tendenciosos son los espectadores, porque el señor Diego de Castilla y León, que luego no se nos quejan porque cada trimestre siempre hay alguien que se queja de que la gente dice Castilla-León cuando es Castilla y León. Que no se olvide, se queja de que en las noticias de las concentraciones ocurridas el 12 de octubre, el rótulo en el telediario fue "El PP sale a la calle" en lugar de decir "España sale a la calle". Creo que posiblemente se confundió de número y tenía que haber puesto el 3 y no el 1 en el televisor. ¡Qué bestia eres! La gente se queja ya de todo, ¿eh? O sea... Sí, la gente se queja de todo, y tanto que se queja, porque incluso se queja cosas de las que es raro quejarse. Como por ejemplo el señor Luis César, que el 13 de octubre, solo un día después del día de la fiesta nacional, se quejaba desde la Comunidad de Madrid de que el documental España, la primera globalización ya no está disponible en RTV Play. Está todo manipulado por parte del gobierno. Lo que no sabe Luis César es que España, la primera globalización, primero ha estado disponible durante más de 4 años, segundo, Radio Televisión Española participó en la elaboración y en el presupuesto de dicho documental, muy recomendable por cierto, y tercero, es que está disponible. Otra cosa es que no lo haya buscado Luis César. Vamos a ver. Hombre, no hay mejor manera de no encontrar algo que no buscarlo. Exacto. Claro, y que ser español no significa saber buscar en Google. O sea, también. Claro, ¿puede ser que Google esté manipulado por parte del gobierno? Es la agenda Woki 2030 y no sé cuántas cosas más que suelen decir, sí. Y patatas fritas. Exacto. Sí. Pero bueno, la gente ve cosas donde yo no sé dónde están, porque o no las ve nadie. O sea, como ya no solo la manipulación por parte del gobierno, sino, por ejemplo, de lo que se queja la señora Ana de Cataluña el 6 de diciembre, diciendo que en un chat asociado al canal 24 Horas hay un grupo de acosadores. ¿Cómo? Sí, eso mismo todavía llevo pensándome desde que en un chat asociado al 24 Horas. ¿Pero asociado con H o sin H? No, pues ya sé a qué se refiere esta señora. Puede ser lo de YouTube del directo. Exacto, y hay unas peleas que son acojonantes, porque yo suelo poner, para que no se me apague el ordenador, si me voy a hacer cosas, me pongo el chat del 24 Horas y la gente se mete en una de hostias, que es espectacular, es un reality. Hostia, pues, tío, tengo la solución para que suba de audiencia el 24 Horas, que metan el chat en pantalla. Sí, no, os lo prometo, pero gente insultándose. O sea, es impresionante. Desde luego te digo, funcionaría posiblemente mejor que El Conquistador. Y hablando del Conquistador, precisamente con este hilaje tan barato, ¿qué ganas tienes? Es increíble la cantidad de quejas que hemos recibido, señorías. Ha sido... Hombre, se podrían decir que han conquistado a los quejicas. Sí, no a la audiencia, pero los quejicas sí. Sobre todo a los de PETA y a los que se fuman unos idem. El 2 de octubre se supone que varios se quejan de que el programa es violento y agresivo. Hay 3 comunicaciones de que torturan y despellejan animales, de que incitan a la violencia, de que se ven imágenes de un cerdo muerto, y todo eso en 2 días. Pero es que la siguiente semana decía Raquel de la Comunidad de Madrid que los presentadores son muy prepotentes. El día 13 se quejaban de que el título está en masculino y que no es inclusivo, y esto se quejaban Anabel de Cataluña el día 13 de octubre y el 16 de octubre Luisa desde Andalucía. Se quejaban también desde la Comunidad Foral de Navarra, Carmen desde el día 6 de noviembre, de que ha perdido la esencia que tenía en la televisión vasca y que empieza muy tarde. De que el casting realizado fomenta estereotipos de género, de que no está de acuerdo con que un concursante no haya llegado a la final. Y esto se muy bien. Estados Unidos, por cierto, una cosa... ¡Joder! O sea, es que lo único que no se han quejado es del corte de publicidad, ¿no?
Sí, tal cual. Y directamente, ya para terminar de rematarla, en la última comunicación que existe sobre este programa, Ismael, desde el Principado de Asturias, dice que culturalmente es impropio de Radiotelevisión Española. O sea, le han caído palos por todas partes. A mí lo que me sorprende es que ha tenido más quejas que espectadores. Exactamente. Como se puede decir también de otro programa que ha durado menos que quejas ha tenido, como puede ser La Plaza. Y es que bueno, en una semana, ojo, Ana, porque es lo que duró ese programa, básicamente. ¿qué más? No hacía falta dejarle sufrir. No hacía. ¿Para qué? Si es que ¿para qué? Fijaos, ya empezaban con el comodín no se emite por un programa que no tiene calidad. Y esto lo preguntaban, o sea, se quejaban 9 personas. Luego, Ana de la Comunidad de Madrid es un programa de baja calidad. Ana Belén de Castilla y León parece un programa de Telecinco. Jesús y Manuel, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, al presentador le parece bien castigar a un niño por chivato. Miguel de Extremadura no deberían entrevistar a Terelu Campos. Francisco se quejaba de programas propios de otras cadenas como La Plaza y El Conquistador. Yo Ana no María, he sido, Tal cual. Ana María de Illes Balears se quejaba de la programación en general y evidentemente salía a La Plaza. Julio de Andalucía. Y luego ya cuando acabó, Julia de Andalucía también se quejaba de Terelu Campos, pero es que luego hubo comunicaciones de gente que se quejaba porque dejaba de emitirse el programa, que es como decir, aquí no, vamos a ver, es como que si ni contigo ni sin ti, ¿no? Bueno, claro, hombre, alguien vio el programa, pocos, pero alguien lo vieron y se quejaron. Sí, exactamente, alguien vio el programa. Podemos decir de que alguien vio el programa. Claro, siempre hay alguien que llora en los programas, como lo del muro, como el programa el concurso del muro. Gracias, Garrobo. y eso que no hemos mencionado a Mapi. Todo muy raro todo esto, pero para cosas raras, las comunicaciones que se han enviado, señorías, al respecto de la guerra de Israel, porque evidentemente tocaría la turra de la guerra de Israel y Gaza. Y cómo no, aquí se acusa de absolutamente todo a Televisión Española. O sea, Televisión Española es como Carlos Martínez por el Twitter. Da igual de quién cojones comente el partido, que le van a caer hostias de los dos equipos. Así de claro. O sea, pues exactamente lo mismo pasa con Televisión Española, que uno no sabe si es antisemita, si es pro Israel, uno no sabe, sionista, si antisemita, si no sabe, o lo que quiere la gente es que directamente no se emita, que a lo mejor puede ser el problema. Y así vemos las siguientes quejas para que veáis, todas las quejas son unas cuantas. Carolina de la Comunidad de Madrid, La Hora de la 1, información sesgada con lo que sucede en Gaza, 1 de diciembre, el señor Ezequiel de Israel, el cual también hay varias comunicaciones de Israel, Mañaneros, un tertuliano afirma que Israel gobierna en Gaza, claro, hombre. Pero esto no es solo esto, porque parece ser que en Israel se ha corrido la voz de que en Televisión Española se puede quejar cualquiera, y quién mejor para quejarse que esta gente. Y así tenemos como el 25 de octubre Moisés de Israel se quejaba de que el corresponsal Fran Sevilla da informaciones sesgadas y antisemitas. Carolina, por cierto, que estaría aburrida ese día, estaba súper encendida con lo de la hora con lo de Israel y con La Hora de la 1. Aparte de decir que había información sesgada con lo que sucede en Gaza, luego manda otra comunicación diciendo que solo se culpa a Israel. O sea, parece que no ha quedado claro todavía tu postura, Carolina. Hombre, a lo mejor ha intentado ser ecuánime y se queja de las dos cosas. Claro, pero es que es como decir, vale, te has quejado de lo mismo. O sea, es como decir, me gusta, yo qué sé. Me gusta la fruta. Eso iba a decir, mientras no te guste la fruta no pasa nada. Efectivamente. Y luego ya hay algunos que se quejan, aquí un poquito con razón puede ser, de que miles de niños, 5 comunicaciones sobre esto, 3 de noviembre, miles de niños asesinados por Israel, pero se habla del hámster de una niña. O sea, en unos casos se acusa de que Televisión Española está muy pro Gaza, pero luego por el otro lado resulta que no se habla de lo de Israel porque se habla de un hámster. O sea, es una cosa de estas que dices tú, bueno, entonces pero esto le ha pasado a TV3 le están soltando hostias a diestra y siniestra también por lo mismo, ¿eh? Uno que sí es pro Israel y otro que sí es pro Gaza.
Sí, sí, por eso digo, es como Carlos Martínez con el fútbol, o sea, le van a caer hostias por todas partes. Da igual a donde mires. Es claro, dices hostias en estéreo por izquierda y por derecha. Efectivamente, pero vamos, que es que como estas hay un montón de quejas, son espectaculares. Pero aparte de esto, o de la gente que se queja de que ya no se informa de Ucrania, que es como ha quedado el niño abandonado, pobrecito, una de las cosas increíbles una de las doble cosas increíbles es la siguiente. La primera, Juan José de Cataluña, que no quiere que en los informativos en Cataluña se hable en catalán. O sea, perdón, señor. Perdone usted. Hostia, ¿qué será lo próximo? ¿Que en el informativo de Castilla-La Mancha no se hable en manchego? Y le diría a ese señor que perdone usted, porque aquí tenemos otro idioma también. Pero claro, bueno. Es que es espectacular. Y luego ya, para terminar de rematar, 8 comunicaciones del 21 de diciembre de que se cometió en el telediario una falta de ortografía, ya que hemos empezado con Hayan, con el cadáver, que esa duele de verdad. Hayan el cadáver El cadáver, como la última, y con esto ya nos quejamos, es la gente que se queja de que solo se ponen malas noticias. Y de estas hay varias. Y en estas damos la razón. Pues mira, yo también. Ahora, que si se llegan a equivocar como Gol Televisión y ponen Merda en vez de Mérida, no me quiero ni imaginar, ¿eh? Bueno, pues señorías, se nos ha acabado el tiempo. Tenemos que levantar la sesión. Muchísimas gracias a todos. A ti. Vaya programazo para ser Jueves Santo, ¿no? Feliz Semana Santa a todos, por cierto. Pues sí. Sí, la verdad que sí. Nos levantamos, que va a pasar una procesión por la calle de aquí de en medio, ¿vale? Esa la voy a dejar, Alfonso. Sí. Tenemos plataformas y Creative Commons hasta en Semana Santa. No descansamos. Próximo jueves estaremos aquí. Por cierto, se va acercando el EGM. Uy, Dios, es verdad.